Bueno, ¿qué tal? Nuevamente nos volvemos a encontrar hoy con un tema diferente, un tema complejo, muy interesante. Creo que es el diario vivir, las emergencias pediátricas de todo, pues, el mundo como tal, más en nuestro medio, en este caso hablando de toda la región de Centroamérica, América Latina como tal. Y pues bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Juan Ignacio Escobar, soy médico externo de quinto año de la carrera médico y cirujano, en este caso en la rotación de pediatría en el bloque de neonatología. Espero pues sea de mucho agrado y aprendizaje esta conferencia, y a su vez pues aceptamos todo tipo de comentarios que puedan servir como constructivos o aportes para las nuevas guías que se vayan encontrando durante pues este proceso de aprendizaje que es todos los días. Bueno, hablando un poco sobre la neonatología, de la sepsis neonatal como tal, pues ya entramos de lleno. Vamos a hablar sobre las definiciones. Hay definiciones importantes con respecto a la sepsis. Se dice que en 1992 hubo una conferencia en la cual pues dos asociaciones que se reunieron para poder determinar y llegar a una conclusión con respecto a lo que era sepsis. En este caso, pues mencionaron por primera vez términos que hoy en día conocemos, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que es la sepsis severa, el shock séptico, la respuesta inflamatoria sistémica, y por último, pues se llegó a una disfunción multiorgánica. En este año o en este momento fue donde pues se pudo determinar en sí cada uno de los términos que hoy conocemos, ¿verdad? En 2001 hubo una nueva reunión en la cual todos de ámbito internacional se unieron para ya determinar en sí cómo vamos a identificar la sepsis, ¿verdad? Y se dice que en esta segunda conferencia pues simplemente se reunieron para proponer la definición de sepsis en la cual estuviera basada a marcadores biológicos, en la cual pues no llegó a ningún acuerdo y simplemente pues ya se quedaron con los términos que ya conocemos, ¿verdad? Que en este caso simplemente vamos a definir más adelante. Vamos a definir y a pues comparar lo que es bacteremia y qué es sepsis neonatal. La bacteriemia no es más que un proceso transitorio en la cual pues la enfermedad te puede conducir a otra enfermedad más severa. Esto está asociado a bacterias como tal, pero no te va a llevar a un proceso séptico, a un shock séptico o a alguna alteración multiorgánica. Simplemente es la cantidad de bacterias o carga bacteriana en nuestro cuerpo que no causa ninguna afectación. A diferencia de sepsis neonatal, en la cual pues la respuesta sistémica a la infección se presenta en el primer mes de vida, con consecuencias metabólicas, hemodinámicas, que en este caso va a haber un compromiso multiorgánico, va a haber alteraciones ya más complejas que vamos a ir mencionando con respecto al tema. Entonces estas son las diferencias. Bacteremia, cantidad de bacterias dentro de la sangre sin causar ninguna afectación, y sepsis neonatal ya compromiso multiorgánico o alteración metabólica de estos mismos. Esa es, digamos, en sí los primeros conceptos. Caso, vamos a seguir hablando con respecto ya a las definiciones que nos van a servir para tomar conductas, saber qué tipo de shock nos estamos encontrando y a la vez pues saber más con respecto a cada uno y por qué cada una de sus subdivisiones. Se dice que el término sepsis en este caso es un síndrome clínico caracterizado. Normalmente esto está asociado a signos y síntomas que crean una infección sistémica y alteración, en este caso multiorgánica en el peor de los casos, ¿verdad? Hablando de la sepsis del adulto, recordamos que la sepsis se define como falta de perfusión de oxígeno a los tejidos y por ende crea una disfunción eh, orgánica como tal, ¿verdad? Entonces, asociando los dos términos, pues se dice que la sepsis va más asociado a bacterias, virus, algunos hongos que pueden provocar una disfunción multiorgánica.
Y pues para poder confirmar este tipo de patología que vamos a ir hablando más adelante, utilizamos lo que es un hemocultivo o lo que es un cultivo de líquido cefalorraquídeo, que los vamos a ir explicando más adelante. Vamos a definir qué es síndrome séptico. En este caso el síndrome séptico no es más que se trata de una respuesta inflamatoria que necesita compensación con volumen para poder ser recuperable. Acá en este caso no encontramos todavía alteración de la presión arterial como tal. Vamos a encontrar lo que es hipertermia, podemos encontrar taquicardia y pues recuento anormal de leucocitos, más en este caso cambio en el estado psicomotor, porque mental en este caso no es tan probable por el hecho de que pues es un neonato. Vamos a observar una hipoxemia, una acidosis metabólica y oliguria como tal, que en este caso va a ser confirmado por una gasometría arterial. Definimos que un shock séptico precoz es en este caso una hipotensión persistente. Va a haber un mal llenado de capilar que responde lentamente a una alteración, pues en este caso de la presión o resistencia vascular sistémica. Ya hablando de shock séptico tardío, en este caso comentan que se puede dar después de una semana de vida. Y pues ya hablamos de una hipotensión persistente en la cual pues ya utilizamos lo que son aminas vasoactivas para poder mantener esta presión y los signos vitales en estatus normal. Podemos utilizar dobutamina, norepinefrina, ya se va haciendo los cálculos conforme al peso y la necesidad que tenga nuestro paciente. Ya utilizamos los vasopresores como tal. Por último, el síndrome de disfunción multiorgánica, pues en este caso es una alteración compleja en la cual ya compromete órganos sumamente importantes, que ya hablamos el cerebro, el corazón, los riñones y pues alteración hepática, que en este caso van a haber marcadores enzimáticos específicos de cada uno de estos órganos que nos va a determinar el daño y la alteración que se va a ir presentando. Continuando, bueno, vamos a hablar sobre las características, tanto cuando es el comienzo, cómo puede ser la transmisión, cuáles son los factores de riesgo rápidos, los patógenos comunes que encontraremos como forma resumida, porque más adelante ya entraremos más de lleno para especificar cada uno de estos puntos. Bueno, en este caso, el comienzo se habla de que de un tipo de sepsis temprana cuando se dan en las primeras 72 horas. Hablamos que solo lleva 3 días de nacido y nuestro paciente ya tiene alteración, en este caso hablando clínicamente, taquimea, taquicardia, insuficiencia respiratoria, pues una hematología alterada, hablamos de fiebre, hablamos de lo que es una gasometría arterial pues alterada tanto por una acidosis metabólica, etcétera, todos los síntomas que nos puede presentar y que vamos a ir hablando detalladamente, pues esta sería la primera característica de una sepsis temprana. Ya cuando hablamos de una sepsis tardía, se da después de 72 horas o hasta después de un mes de nacido, ¿verdad? Y hablando de una tardía nosocomial, hablamos 48 horas después del nacimiento o un paciente que está intubado por un síndrome de dificultad respiratoria, por una neumonía, que también es una de las causas más comunes. Una neumonía bacteriana nos puede llevar a una sepsis como tal. Y esto va asociado a ingreso de unidad de cuidados intensivos, en la cual pues hay muchos patógenos que pueden ser fácil atraídos por nuestro paciente. La transmisión, en este caso si hablamos de una sepsis temprana, puede ser vertical. Cuando hablamos de una transmisión vertical nos referimos a una que puede ser transmitida de madre a hijo por medio del parto vaginal, puede ser también por una infección, una sobreinfección que la madre ha tenido, por ejemplo que haya presentado fiebre, una fiebre en el momento de la gestación como tal. Podemos encontrar también una transmisión horizontal o vertical, como se había mencionado anteriormente. Cuando hablamos de horizontal, está asociado a segundos factores, como por ejemplo algún tubo que haya estado contaminado o alguna jeringa que pues haya estado contaminada, o en algunos casos que es un paciente que está en unidad de cuidados intensivos que pues toma de forma nosocomial
algún otro tipo de bacteria, como lo que se habla acá en una sepsis tardía nosocomial. Hablamos del tiempo de gestación, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, en el 50% de los prematuros puede presentar una amnionitis, una ruptura temprana o prematura de membranas, que en este caso puede hacer que estas bacterias, que digamos las más comunes en el canal vaginal es E. coli, puedan ascender hacia la placenta. Esto pues pasa la barrera placentaria y alojarse directamente en el neonato. Otro factor de riesgo, hablando de la tardía, frecuentemente es un paciente a término, más que todo asociado a una mala, pues si hablamos de la comunidad, algún familiar que tenga algún tipo de infección, por ejemplo, paciente o abuelito o padre que ha tenido una neumonía, puede transmitir este patógeno de manera horizontal y rápida a nuestro paciente. Y hablando de una forma nosocomial, pues son pacientes prematuros que puede estar asociado a un tubo endotraqueal, un catéter vascular, una vía central, que puede, en este caso son uno de los factores de riesgo a la hora de utilizar los mismos, pero esto se utiliza para poder tener en control el nivel los signos vitales, pero el riesgo que conlleva es una infección bacteriana por el uso y el tiempo que lleva a la hora de utilizar estos. ¿Qué patógenos son más comunes? Bueno, cuando es una sepsis temprana, normalmente enterococo del grupo beta, Agalactiae, E. coli, que era lo que mencionábamos, que se encuentra más en el canal vaginal, Klebsiella pneumoniae, que es también muy común, más en esta edad, Listeria monocitogénesis, y hablamos pues ya de los otros que pueden causarnos una neumonía, y esta neumonía nos lleva a una sepsis como tal, que puede ser un Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenzae, que son los más comunes. Cuando hablamos de una tardía o adquirida en la comunidad, también hablamos del Streptococcus del grupo beta, que son los más comunes, E. coli también, Listeria monocitogénesis, que son los más asociados a una sepsis tardía. Cuando hablamos de una tardía nosocomial, o sea que están más comunes dentro de nuestros hospitales, pues Staphylococcus coagulasa negativo, epidermidis y también Staphylococcus aureus, que son los más comunes. Los otros pues también puede estar por cándida, que hablamos de un tipo de hongo, como lo había mencionado. ¿Cuáles son las claves clínicas? Pues bueno, el brote que se encuentra a nivel de una sepsis temprana, pues siempre es bueno tener una profilaxis. Anteriormente, en una de las exposiciones que hice hace unos días, mencionaba que la profilaxis con penicilina 4 horas antes del parto podía ayudarnos a disminuir la cantidad de infecciones provocadas por, en este caso, gram negativos. Me acuerdo que fue para lo que es evitar una neumonía nosocomial, una neumonía neonatal, perdón. Entonces ya sabemos, podemos utilizar esta profilaxis, evitamos la neumonía y podemos evitar una sepsis. También hablamos sobre lo que son las características clínicas a nivel de una sepsis tardía o en la comunidad. Puede ser en este caso una meningitis bacteriana. Por eso es importante también hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y por último, ya la tardía, aquí en la parte pues posterior, podemos hablar también de meningitis bacteriana, podemos hablar también en este caso, un brote de un tipo de virus. Hoy en día en nuestra pandemia podemos hablar de un COVID prolongado como tal. Vamos a hablar de la epidemiología. Bueno, se dice que la incidencia de infección en nuestros países desarrollados es de 2.2 a 8.6 por cada 1000 nacidos vivos. El 48% de estos pacientes infectados o que tengan un síndrome séptico, hablamos de niños menores de 1 año, en un 48%. 5 millones de niños fallecen a nivel pues, latinoamericano en periodo neonatal por causa de un shock séptico. Por último, pues las infecciones más asociadas que pues, se ven más en este tipo de pacientes es en pacientes con prematurez o que sufran algún tipo de asfixia. Puede ser por síndrome de absorción de meconio, por una síndrome de dificultad respiratoria como tal, o una neumonía, ¿verdad? Infecciones neonatales que se van provocando, aproximadamente son 1.6 millones.
Por último, pues en unidad de cuidados intensivos, que es la causa más común de una sepsis por nosocomial, hay un porcentaje del 33 a 66% de diagnosticados. Bueno, la mortalidad neonatal por sexo-edad a nivel nacional, hablando de mi país en Guatemala, la actualización más reciente es la del 2019. Hablamos que pues los pacientes con neonatales menores de un día nacidos, hablamos un total de 610 pacientes, en la cual pues la mayoría son masculinos, neonatales tempranos de 1 a 6 días. Pues aquí este número es mayor, hablamos de 1758 pacientes en total, en su mayoría siendo masculinos. Y por último, neonatal, por una sepsis neonatal tardía, ya hablamos sobre de 7 a 27 días, en este caso un mes de vida como tal. El género con mayor riesgo solo es el masculino, sumando un total de 1260 pacientes. ¿Cuál es el tipo de transmisión? Anteriormente lo habíamos platicado, pero ahorita un poquito ya más a profundidad. La primera causa a nivel de un neonato, que puede ser pretérmino o postérmino, pero no haya algún buen control, una paciente que no haya tenido sus controles prenatales, que no haya tenido o que tenga antecedentes de una ITS como tal, una infección de, de transmisión sexual, una ITU con una infección del tracto urinario también, o algún tipo de papiloma como tal, nos puede dar una transmisión placentaria normal a nivel del neonato. También puede ser adquirida por la misma forma en el canal del parto. También podemos ver otras causas que pueden ser por catéteres, como habíamos hablado, un catéter venoso central, una vía central, tubos orotraqueales, normalmente estos asociados a un síndrome de dificultad respiratoria como tal, una sonda nasogástrica que es invasiva que podemos utilizar para disminuir la presión abdominal que se genera a la hora de intubar a un paciente, porque en este caso a veces se va a lo que es el aire hacia el estómago como tal. Y por último, pues mala higiene de la persona. En este caso, pues muchos de nuestras comunidades acá, desgraciadamente no tienen la higiene respectiva. A veces dejan a sus niños con mucho tiempo con el pañal. Estos se escaldan, más propensos a tener una infección, más en este caso las mujercitas, ¿verdad? Las bebés como tal pueden adquirir pues una infección, una ITU a temprana edad, y esto pues ya conllevarnos a una sepsis. También puede estar dado por infecciones virales. Hoy en día, pues un síndrome post-COVID nos puede dar un síndrome de Kawasaki, y esto nos puede llevar a una alteración cardíaca. Esta alteración cardíaca nos puede llevar a un shock cardiogénico asociado a una alteración vírica, ¿verdad? También podemos hablar de otro tipo de bacterias, ¿verdad? Treponema pallidum, que es la bacteria es una espiroqueta asociada a lo que es la sífilis y listeria monocitogénesis. Hay también tipo de infecciones ascendentes. Esta puede ser intraamniótica por aspiración en líquido amniótico, y esto infecta al bebé como tal, o también puede estar asociado a una ruptura de membranas. Esto es normal cuando nuestro paciente tiene una infección extra asociada a XY infección, hablando de una fiebre gestacional que nos puede dar indicio de que la madre está infectada. Por ende va a haber taquicardia fetal, taquicardia de la madre como tal, y esto nos da indicio a una infección. Y estos pueden ser los métodos de transmisión viral hacia nuestro neonato. A su vez, pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hay 3 tipos de factores de riesgo. Primero hablamos de los maternos, pues están los perinatales y neonatales. Los maternos, pues van asociados directamente hacia la madre, como su nombre lo dice, pero tiene, pues siento yo, la parte más importante, ya que esta es la primer parte de defensa, y ya que la madre, pues es la creadora como tal de este nuevo ser. Pero si ella, si es la creadora, está mal en alguna alteración por bacterias, pues por ende nuestro producto también va a tener esta alteración bacteriana, ¿verdad? Una causa inicial, creo que es muy importante en nuestro medio, es la desnutrición.
paciente, que en este caso es embarazada, puede ser eh, con bajo peso, pues es indicio de un sistema inmunológico bajo. Esto pues con nuestras defensas disminuidas va a haber una alteración en la cual pues va a ser mucho más fácil y propensa a infecciones, y esto va a ser transmitido hacia nuestro bebé por parte placentario y empezar ya este ciclo de bacteremia, después una sepsis, hasta shock séptico, etcétera, que nos vaya a ir llevando. Una enfermedad de transmisión sexual, creo que esta es sumamente importante, hablando de la transmisión vertical como tal. La más común en este caso es Treponema pallidum, que puede nacer nuestro pacientito ya desde ya con una alteración como sífilis. Puede ser también virus de inmunodeficiencia humana. Esto pues una disminución de nuestro sistema inmunológico y por ende pues mucho más fácil una alteración ya sea vírica, bacteriana o por hongos que nos lleve a un shock séptico. Condiciones socioeconómicas bajas también pues son uno de los factores en los cuales pues hay problemas, digamos, en casa, que no se tenga los recursos como para tener los baños respectivos, tener la higiene respectiva, un lugar no en adecuadas condiciones, no es un lugar para una madre que está dando pues vida a un nuevo ser, y por ende es importante tener pues las condiciones adecuadas para que ésta esté segura y a su vez nuestro bebé nazca bien. Por último, bacteriuria asintomática, hablamos de una acumulación de bacterias a nivel de la orina, que no puede tener síntomas nuestra madre, hablando de nuestra paciente, y esto pues ya estas bacterias se pueden acumular a nivel neonatal y por ende ya viene con una carga vírica o bacteriana, perdón, que nos pueda alterar los factores como tal para iniciar a una sepsis. Hablamos ya de los factores de riesgo perinatales, que en este caso son antes de nacer. Puede ser una infección urinaria, como había mencionado anteriormente, puede ser una infección vaginal también, una alteración o infección cervical, que en este caso pues son las que causan de manera más rápida una transmisión cruzada a nuestro paciente. Una ruptura de membranas mayor a 18 horas. Recuérdense que las membranas, pues son nuestro método de defensa antes de que el paciente, antes de que el bebé vaya a nacer. Prematurez es otro riesgo, porque recordemos que no solo hay, en este caso, una alteración pulmonar por inmadurez del mismo, por falta de surfactante, etcétera, sino también que nuestro sistema inmunológico no está completamente desarrollado, en la cual pues se va generando una disminución de las defensas. Las bacterias tienen mayor facilidad de lo que es su replicación, y por ende pues hay un aumento de la replicación de estas y mucho más fácil su alteración y su infección dentro del bebé como tal. También se menciona que en este caso el bajo peso a nacer, en la cual pues ya hay una desnutrición como tal, no se desarrolla al 100% lo que son nuestro sistema inmunológico, y por ende hay una alteración. Y la asfixia perinatal, ya con nuestro paciente pues ya nace con una hipoxia como tal, nace con una alteración a nivel de los tejidos, hay una disminución de perfusión, sabiendo que las bacterias a la hora de replicarse y actuar a nivel de los tejidos alteran el metabolismo celular, y por ende pues ya hay una hipoxia, más la hipoxia que se va a generar. Entonces ya esto nos lleva a un shock séptico precoz, por lo mismo de las alteraciones. Algo que también es importante mencionar, en una infección intraamniótica, que era lo que hablábamos acá, que es una alteración ya de líquido como tal, pues hablamos de que puede haber una alteración en los términos en este caso, en las membranas, tanto amnióticas como coriónica, y eso que genera una corioamnionitis. Y esta corioamnionitis pues lo que produce es una alteración del líquido amniótico, el bebé pues lo traga y lo degluta, y por ende ya hay una alteración. Hay partes importantes también que pueden producir una inflamación como tal, por ejemplo del cordón umbilical, que la mencionamos como funicitis, y una alteración de la placenta, que es una bilitis. Si nuestros colegas ginecólogos nos mencionan paciente a término con
bilitis, hablamos de una infección de la placenta. Entonces ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un posible shock séptico. Entonces es sumamente importante esta alteración. Y pues, em, por último, ya los factores de riesgo neonatales, que ya son en este caso el bebé, se sabe que hay una incidencia mayor en el sexo masculino. Es una de las curiosidades que se menciona, pero según lo que pues, se pudo investigar en una literatura, es de que esto va más asociado a que el sexo masculino tiene menor cantidad de inductores hormonales. Estos inductores hormonales no activan rápidamente lo que es el complemento, citoquinas, citocinas para el sistema inmunológico, y por ende, pues en el caso de los varones hay más facilidad de una replicación bacteriana. Desórdenes metabólicos, en este caso una pacientita que haya tenido una diabetes gestacional, por ende nuestro paciente puede nacer con una diabetes neonatal, ¿verdad? Un excesivo aporte de oxígeno, y pues no ser alimentados con leche materna. Esta creo que es el pilar más importante. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los nutrientes, muchos de las defensas inmunológicas y sobre todo anticuerpos IgM, IgG, transmitidos de madre a hijo, además por el cordón umbilical, es por la leche materna. Entonces, al no tener esto, hay muchas alteraciones. Hoy en día hay muchos pacientes que pueden nacer con alergias, en las cuales pues estas alergias van a ir asociados a una falta de anticuerpos o de defensas que se dan por no tener lo más importante, que es una lactancia materna. Bueno, hablando de otros factores de riesgo, ya terminando por último, pues ya habíamos mencionado la ruptura de membrana, pues la fiebre materna, que esto lo mencioné también, que es indicio a una infección causada por bacterias placentarias, intrauterinas, como lo mencioné anteriormente, una corioamnionitis, una frecuencia fetal constante mayor a 160 a 180 latidos por minuto. Esto es indicio de un sufrimiento fetal como tal. Ya menores, pues una ruptura de membranas, como lo mencionamos. Pues ya hablando de los laboratorios como tal, una leucocitosis entre 15.000 a 18.000 blancos, bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos, prematurez menor a 37 semanas, líquidos fétidos, por ejemplo, hablando de un síndrome de aspiración de meconio o una colonización de bacterias maternas como tal. Bueno, vamos a hablar sobre la etiología. Creo que esta es la parte más importante. ¿Cómo es que se va generando este tipo de shock? Bueno, primero dice que el recién nacido hospitalario o hospitalizados normalmente se pueden infectar por Streptococcus aureus o Streptococcus epidermidis. También tenemos bacterias gram negativas como E. coli, Pseudomonas y Acinetobacter, que E. coli esta es comensal clave del canal del parto vaginal. La sepsis temprana, en el Streptococcus del grupo beta, hay bacterias entéricas adquiridas en el canal del parto, como lo mencioné, ¿verdad? Que era el E. coli. Sepsis tardía, dada por un virus, puede ser el virus de Epstein-Barr, enterovirus o E. coli. O neonatos con bajo peso que pueden estar inducidos por hongos, por cándida o estafilococo coagulasa negativo. Esta parte, en este caso, esta es la causa principal de una sepsis como tal. Ya sabemos que si es un paciente hospitalizado por Staphylococcus aureus o Streptococcus epidermidis. Si es gram negativo, por E. coli. Si es por un parto eutóxico simple, por canal, puede estar causado por E. coli. Una sepsis tardía puede estar causada por un virus, normalmente virus de Epstein-Barr, enterovirus, y por neonatos de bajo peso puede estar causado por cándida. Vamos a hablar de su patogenia. Y esto nos va a ir llevando hasta a una alteración final. Hablamos de la lesión tisular. Esta lesión tisular se va dando porque en este caso las bacterias van creando su replicación a nivel de estas, a nivel celular. A su vez, hay una liberación de componentes de la pared bacteriana al torrente sanguíneo, que en este caso son las toxinas que van secretando cada una de estas y va creando activación de la cascada de la cascada inflamatoria como tal, y por ende ya hay activación del factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6 y 8, factor estimulación de plaquetas, interferón gamma y
y en esto pues ya hay una respuesta de nuestro sistema inmunológico, pero también trae lo que son las consecuencias con la alteración importante de hablando de la función orgánica como tal. Va a haber una estimulación del complemento, el factor de Hegeman y activación de la cascada de coagulación. Esto es importante porque atrae una activación plaquetaria y por ende pues ya hay una alteración a nivel completamente ya orgánica o en la resistencia vascular sistémica. Hay una liberación en este caso, endorfinas, una estimulación de neutrófilos, va a haber aumento de la permeabilidad muscular, fuga capilar y disminución del tono vascular, creando una depresión de la función miocárdica. Esto a su vez va a crear lo que es una alteración en los líquidos y por ende estos líquidos van a pasar al tercer espacio y hay una disminución del volumen y por ende pues se crea una hipovolemia como tal. Y por último, pues ya creando lo que es la parte final, pues ya lo que crea una alteración orgánica, creando lo que es, en este caso, las manifestaciones clínicas que vamos a mencionar. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Lo primero que se va a encontrar en un paciente que tenga alguna alteración bacteriana, creo que es común, va a ser fiebre. La fiebre característica, hablamos de 36.5 hasta 40 grados centígrados. Lo más común en neonatos es 39 grados centígrados. Vamos a encontrar hipotermia, que esto también va asociado a la fiebre que se vaya a presentar. Va a haber decaimiento, va a haber, no va a tener deseo de amamantar, en este caso de la lactancia materna. Paciente que tiene una alteración bacteriana, normalmente ese estímulo de succión que se tiene, que a veces pues poniéndole un dedito en la boca a nuestro paciente, al bebé, pues ya tiene esa reacción de succionar, pues acá se ve abólida o simplemente no tiene el deseo de succión, ¿va? Y cuando no hay deseo de succión, ya nos avisa que hay una alteración. En el tracto digestivo pues va a haber distensión abdominal, puede haber vómitos, se puede asociar también a diarreas y pues lo que mencionaba al inicio, una succión débil o completamente abólida. En el aparato respiratorio va a haber apnea, lo que va a ser la taquipnea como compensación de esa necesidad de oxígeno que va a tener nuestro paciente, un aleteo nasal, quejidos y cianosis variable por falta de oxígeno y de perfusión a nivel sanguíneo. A nivel cardiovascular, pues va a haber una piel pálida o puede ser moteada también, que se va viendo a nivel del tórax y del abdomen esa característica como que fuese un rash, pero es piel moteada. Vamos a observar una bradicardia ya en las fases finales, pero lo primero va a ser la taquicardia. La taquicardia va a ser característico, taquicardia, taquipnea, entonces nos va a dar indicio de que ahí están los métodos compensadores de nuestro sistema cardiovascular, pero cuando se llega a sobrepasar esos métodos compensadores, observamos ya una bradicardia. Podemos encontrar ya hipotensión persistente y ahí es cuando entramos ya a utilizar las aminas vasoactivas. Va a haber una falla cardíaca como tal y por eso es importante saber identificar rápido los síntomas y tomar una conducta rápida. En una alteración renal pues vamos a encontrar oliguria o anuria completamente, en la cual la ingesta de la excreta pues va a haber más ingesta en la hora de la medición de líquidos, pero va a haber disminución completa o pues ausencia completa de la orina. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar una irritabilidad en la cual pues el paciente va a estar con mucho quejido, llorando más de lo normal. Va a haber una letargia o temblores que se van encontrando, también puede haber convulsiones, esto asociado pues a la hipoxia que se va generando o a la disminución de volumen que hay en el mismo o una hipoglucemia. Por eso es importante también tener controles de glucemia en un paciente que tenga un shock séptico como tal, sabiendo que son parte del metabolismo celular y que las bacterias también pues utilizan glucosa para su replicación. Puede haber reflejos osteotendinosos abólidos o hiporreflexia como tal, y el llanto va a ser pues agudo por parte de la irritabilidad que vamos a ir observando. A nivel hematológico pues observaremos también una ictericia, puede haber una esplenomegalia, podemos observar también una hepatomegalia como tal,
por alteración del sistema, en este caso de la serie roja o blanca, que es más alterada por el sistema de defensa o inmunitario o la leucocitosis que se puede ir presentando, ¿verdad? Una alteración metabólica, la hipoglucemia, que era lo que le mencionaba también, que es sumamente importante tener un control glucémico siempre de nuestros pacientes, saber la cantidad de pH sanguíneo con una gasometría arterial. Por último, ya focalizadas, asociadas ya a otro tipo de patología, por ejemplo, puede ser una meningitis, vamos a ver signos de irritación meningia. Si es una neumonía, vamos a observar alteraciones más a nivel respiratorio, broncus, sibilancias, roncus, por ejemplo. Si es una artritis, pues nuestro paciente no es posible que nos determine que tenga dolor, ¿verdad? Pero es otra de las causas. Pielonefritis, una alteración renal. Y conjuntivitis, pues se va a observar en este caso material purulento a nivel pues, de los párpados como tal. Y esta sería la clínica que pues, es bastante y que no es fácil de determinar a la hora de un shock séptico. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Primero la historia clínica, creo que es el pilar más importante. Obviamente a quien se le va a preguntar es a la madre. Si en este caso es un paciente con una sepsis tardía, pues nos vamos a encontrar que entrevistamos en este caso a la mamá, qué fue lo que pasó, cómo inició, en qué momento pasó, si tuvo fiebre o no, si le dio algún tratamiento, si empezó con diarreas o no, si empezó con tos o alguna otra alteración. Entonces, para eso es sumamente importante nuestra historia clínica. El examen físico inicia desde que nosotros pues observamos a nuestro paciente que entra directamente en la emergencia, lo podemos ver cianótico, lo podemos ver letárgico o con dificultad respiratoria, esfuerzo respiratorio, cuando utilizamos músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal, etcétera. Todas las alteraciones que podamos encontrar son datos sumamente importantes. Los factores de riesgo, preguntar, ¿verdad? En este caso, si es un paciente recién nacido, sabemos que pues viene una infección por una infección materna. Si es un paciente en el cual pues ya ha estado en nuestro servicio labor y partos, pero de la nada empieza a deteriorar, entonces ya sabemos que es una alteración precoz, pero no por causa materna, sino por otra causa como tal. Y si ya pasó el tiempo, hablando de después de 72 horas a un mes, hablamos que es un factor pues ya tardío, o puede ser nosocomial también. Maniobras intervencionistas, pues estas maniobras van asociadas a cómo vamos a tener nuestro control. Primero la oxigenoterapia, observar la vía aérea, o nuestro famoso ABC, ¿verdad? Que es la característica principal, pues observar nuestra vía aérea, observar los niveles de oxigenación, ver el sistema cardiovascular, si hay taquicardia o no, si hay bradicardia o no, hipotensión o hipertensión, y así sucesivamente para mantener lo que es en nivel los signos vitales. Y por último, enfermedades asociadas que pueden estar, por ejemplo, paciente que haya padecido diabetes, pues ya sabemos cuál puede ser la causa. Paciente que consume algún tipo de estupefaciente, también sabemos, o paciente que haya tenido pues algún antecedente de una enfermedad de transmisión sexual, como mencionamos anteriormente, nos puede dar esta alteración. Esto es lo más básico, pero obviamente necesitamos el gold estándar para determinar si hay sepsis o no, y una de esas causas es el hemocultivo y el urocultivo, que vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué datos de infección vamos a encontrar? En este caso, lo que mencionaba, el hemocultivo es la parte más importante para saber qué tipo de bacteria es la que está causando este shock séptico. También, pues obviamente sabiendo el tipo de patógeno que vamos a encontrar, va a inducirnos a un mejor tratamiento y así poder erradicar lo más rápido posible este tipo de la bacteria que encontramos. La punción lumbar va más asociada si encontramos o no algún signo de irritación meningia. Cuando nosotros hacemos un cultivo y posiblemente sea negativo, pero el paciente sigue con alteración, no mejora, sigue con problemas respiratorios y todo lo que conlleva la clínica de una sepsis, se recomienda una punción lumbar. Si este tiene signos de irritación meningia, es evidente que necesitamos una punción lumbar. Y esto solamente se realiza con hemocultivos que salgan negativos. Aquí pues hay un error, perdón, en el cual pues no encontramos una razón o causa aparente como tal.
bueno, antes de hablar de las fases de reactantes, en este caso reactantes de fase aguda, vamos a hablar sobre la hematología, que es la más común, ¿verdad? En este caso, pues vamos a necesitar una hematología sí o sí, en la cual podemos encontrar una leucocitosis y unos neutrófilos completamente alterados, ya sean inmaduros o maduras a la hora de hacer algún tipo de frote periférico. Se dice que la hematología es la más fácil y accesible, sabiendo que si encontramos una trombocitosis, una leucocitosis que es aumento de los glóbulos blancos, hay un indicio de una infección dentro pues, nuestro paciente y el organismo del mismo, ¿verdad? También puede haber alteración de plaquetas en la cual podemos encontrar una trombocitopenia, y esto está asociado más a infecciones severas, sobre todo producidas por hongo. Puede ser, en este caso, un shock séptico inducido por cándida. También puede estar inducido por alguna alteración de virus. Normalmente, pues, puede estar dado un virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera. Ya hablando de las reactantes de fase aguda, que son parte sumamente clave en el diagnóstico, pues hablamos sobre la proteína C reactiva. Esta se dice que es producida a nivel de los hepatocitos y se secreta a nivel de respuesta inflamatoria asociada a alguna alteración bacteriana. Se dice que las concentraciones normales en nuestro cuerpo va menor a 1 miligramo por decilitro. Cuando cuando esta está aumentada, pues ya nos va a determinar alguna infección eh, que es, pues en este caso es característica de alteraciones, que va a generar alteraciones en nuestro cuerpo. También hablamos que esta aumenta entre las 6 a las 18 horas y su mayor incidencia o cantidad dentro de nuestro cuerpo es entre las 8 a 60 horas. Esta tiene una vida media de 5 días y disminuye ya en presencia de una antibiótico-terapia apropiada. Útil para determinar la respuesta inflamatoria que tenga nuestro paciente, porque como mencionaba, pues es parte clave a la hora de determinar en este caso si existe una bacteria o no como tal. Hablando también de la procalcitonina. La procalcitonina pues es importante en la sepsis neonatal tardía de origen nosocomial, ya que varios estudios han determinado una alta sensibilidad y especificidad mejor que la proteína C reactiva. La procalcitonina es mucho mejor, y en este caso pues se dice que la procalcitonina es un péptido de, en este caso sus valores normales en nuestro cuerpo es de 0.1 nanogramos por mililitro, y pues ya en infecciones severas puede llegar hasta 1000 nanogramos por mililitro como tal. Esta fisiológicamente pues se encuentra en las primeras 48 horas de vida, y pues el valor en la sangre durante este tiempo es de 3 nanogramos por mililitro, en este caso es normal. Después esta disminuye a 0.5. Entonces, sabiendo que en las primeras 48 horas de vida nuestra procalcitonina puede estar hasta 3 nanogramos por mililitro. Después de esto, pues ya esto es sintetizado por todos los tejidos y se dispara una cantidad elevada a la hora de encontrar alguna alteración por tejidos o algún insulto infeccioso. Esto pues a su vez puede estar secretado por células neuroendocrinas en el pulmón, y pues dice que es inducida por los factores de necrosis tumoral alfa interleucina 2, y esa es la procalcitonina. Y en esto pues ya sabemos que a la hora de tener una procalcitonina elevada hay indicio de infección. Otro de los marcadores importantes también es la interleucina. En este caso pues es efectiva para el diagnóstico de sepsis tardía en neonatos. El comienzo pues de una infección puede darte secreción de interleucina y tiene una alta especificidad del 89%. Normalmente muchos pacientes que inician con tratamiento 24 horas después de una sepsis, la interleucina aún puede seguir elevada, y eso también nos puede confirmar lo que es el diagnóstico. Normalmente pues es un marcador de infección precoz de alta sensibilidad, como lo había mencionado, para en este caso tener en cuenta que siempre que tengamos un pacientito con alteración séptica, podemos secretar lo que es interleucina, lo que podemos pedir más bien en laboratorio sería interleucina, procalcitonina y proteína C reactiva.
como los factores de reacción ante una inflamación. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Encontramos que hay varios, pero uno de los más comunes o centrales podría decirse en este caso. Primero hablamos de un síndrome de aspiración de meconio que está asociado a un síndrome de dificultad respiratoria. Esa es una de las causas, porque recordando que el meconio pues ya trae bacterias y esto nos puede inducir a una pues alteración de pues lo que es succionar las bacterias a nivel sanguíneo y nos puede crear ya un shock como tal. Hablamos también de ingestión de sustancias tóxicas, una perforación visceral, una hemorragia intracraneal, nos da síntomas similares a los de una sepsis, una anafilaxia, un síndrome anafiláctico, un shock anafiláctico, perdón, una cardiopatía congénita que nos puede dar lo que es un shock cardiogénico y por último una enterocolitis necrosante. Bueno, un neonato sintomático, hablando de un hemoleucograma seriado y una PCR reactiva, pues ya hacemos nuestra hematología completa, ya tenemos una proteína C reactiva, mandamos a hacer nuestro hemocultivo, hacemos una radiografía de tórax para determinar y una punción lumbar. Creo que con esos ya 5 laboratorios podemos empezar nosotros a diagnosticar y tomar una conducta. Segundo, empezamos ya con lo que son los antibióticos. Si el cultivo es positivo o hay puntaje de sepsis mayor a 2 o síntomas persistentes después de 24 horas, en este caso del curso clínico, hablamos en este caso de que hay que empezar con un tratamiento que esté entre los 7 a 10 días. Una bacteremia sospechada en la cual ya sabemos la causa inicial, pues ya utilizamos una antibioterapia de 14 a 21 días. Y esto puede ser también, en el caso que hay una meningitis, va a ir directamente a esta afección, si lo hubiese. Después hay otro tipo de factores, en lo cual pues si en este caso el cultivo es negativo, pues hay que seguir con la antibiótico-terapia hasta saber la causa. Ya que pues nuestro paciente tiene alguna alteración y alguna afectación que siga demostrando que esto es positivo como tal. Niño asintomático de por lo menos 35 semanas de gestación con uno o más factores de riesgo. Vamos a ir hablando en este caso. Realizamos lo mismo, una hematología completa, una proteína C reactiva y vamos viendo la edad. Depende del puntaje de sepsis que vamos viendo. Ya tomamos una decisión en la cual pues podemos comenzar el antibiótico mientras sale el resultado del cultivo. Podemos empezar a tratar a nuestro paciente con 7 a 10 días de antibiótico terapia, si en este caso es por una alteración meningia de 14 a 21 días. Y con esto pues ya seguimos las conductas para poder determinar el tratamiento que nuestro paciente necesite. Ya casi para ir finalizando, vamos a hablar sobre el tratamiento. En este caso el tratamiento inicial empírico que siempre vamos a utilizar pensando en cubrir gram positivos y gram negativos. Hablamos de ampicilina más algún aminoglucósido. Normalmente siempre está asociado el uso, en este caso, de gentamicina como tal. También podemos utilizar vancomicina en combinación con la ampicilina. Utilizamos algún tipo de cefalosporina de tercera generación, hablando de la ceftriaxona, que es una de las que más encontramos en nuestro medio, más una ampicilina. Ya teniendo el cultivo en base al antibiograma, en base al germen identificado y a la sensibilidad que éste tenga, utilizamos lo que es el antibiótico, ¿verdad? En este caso, si hablamos de un Streptococcus del grupo beta, normalmente el que utilizamos como tal es penicilina o ampicilina. Normalmente utilizamos más ampicilina
Primero es menos dolorosa y también el cálculo es mucho mejor y a su vez pues es más fácil de encontrar en nuestro medio. Un Streptococcus del grupo D, poco común, una ampicilina más un aminoglucósido. Si es Listeria monocitogénesis podemos utilizar ampicilina. Si es un estafilococo coagulasa positiva, oxacilina más nafcilina. Y pues uno de los más comunes, hablando ya de una transmisión cruzada, por ejemplo por E. coli, utilizamos ampicilina más un aminoglucósido o cefotoxima. Pseudomonas, en este caso podemos utilizar ceftazidina. Si no encontramos centapsidina, podemos utilizar gentamicina más ticarciclina. Por último, puede ser algún tipo de virus, como habíamos mencionado también, que nos puede dar que nos puede dar sepsis también. Hablamos de aciclovir. Y si puede ser por un tipo de hongo, como el cándida, podemos utilizar anfotericina B, que es el que más común encontramos en nuestro medio. ¿Qué antibióticos utilizamos en una sepsis precoz? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, como empírico, utilizamos ampicilina más gentamicina. Podemos utilizar ampicilina más amicacina también, cefotaxima, ceftazidima, vancomicina, podemos utilizar meropenem también en un tipo de una sepsis de inicio precoz. Si es una sepsis de inicio tardío, ya utilizamos una combinación de una cefalosporina de tercera, cuarta generación, más un aminoglucósido, o monobactámico también, ¿verdad? Entonces utilizamos cefotaxima más amicacina, vancomicina más ceftazidima, vancomicina más cefotaxima, o en algunos casos, pues, cefepima nada más, que es una cefalosporina de cuarta generación. ¿Cuál va a ser la duración? En este caso, si se sospecha sepsis, que no tenemos un diagnóstico confirmado, nuestro hemocultivo se ha tardado, simplemente dio negativo, el urocultivo también está negativo, pero sin embargo sigue teniendo la clínica, utilizamos una sospecha, o sabemos que es una sospecha de sepsis, seguimos con el antibiótico hasta los 7 días. Si está confirmada, en este caso, pero aún no sabemos bien el tipo de bacteria, porque también puede ser, lo utilizamos de 10 a 14 días. Si es una sepsis y esta está asociada a una meningitis, utilizamos de 14 a 21 días. Bueno, en este caso ya casi para ir finalizando, el diagnóstico precoz del tratamiento con un antibiótico adecuado es simplemente la mejor forma de poder salvarle la vida a nuestro paciente. La terapia complementaria pues va asociada más que todo a mantener nuestros signos vitales, que en este caso si hay una hipotensión aumentamos nuestro volumen y damos hidratación, siempre, completa, tener pues el conteo en base al peso, en base a la edad, para no pues encharcar a nuestro paciente o simplemente que no le haga falta. El ambiente térmico es sumamente importante, hay que tenerlo en cama radiante y tener la temperatura control que éste necesita. También lo que son los electrolitos, en base a eso también se va a ver la función cardíaca, función muscular y así pues el metabolismo celular va a ser normal. Corrección de acidosis metabólica, esto va a ser clave, va a ser la gasometría, normalmente pueda que sea cada 6 horas o en base a lo que nuestro paciente demande o necesite. La oxigenoterapia que es clave, ya que pues como mencionamos al inicio, vamos a tener que utilizar nuestra ABC para mantener bien pues, los signos vitales de nuestro paciente y pues por medio de oximetría, monitores, pues mantener y saber cómo va la evolución de los signos vitales de nuestro paciente. Ya por último, pues acá hablamos pues los días de duración en base a las alteraciones, ¿verdad? Mencionando los más comunes, una ampicilina se puede utilizar durante 7 días, depende de la cantidad del peso que tenga nuestro paciente, pues así va a ser la conducta, ¿verdad? Y pues ya por último, agradecerles el tiempo. Espero pues se haya entendido, que haya gustado y desde ya muchísimas gracias por la atención.